Hoy vamos a hablar de la organización en red. Mi nombre es Luis Carlos Reyes Mendieta de la Universidad EXI. Primero vamos a hablar sobre qué es la organización en red. La organización en red es una nueva forma de organización que ha surgido a raíz de la aparición de las nuevas tecnologías. La idea es centrar que existen nodos donde las jerarquías son más bien escasas cuando no existentes. La organización en red significa un rompimiento de paradigmas con los grandes supuestos básicos de los modelos clásicos de la organización, donde el poder y el conflicto están relacionados con la posición de recursos y el manejo de la jerarquía para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización. En la organización en red, el poder es tan permanente como la capacidad de los nodos de aportar información relevante. En cuanto esta capacidad desaparece, el poder también se esfuma. Esto, que es de apreciable por una gente con la expectativa de jubilarse, se ha vuelto dolorosa realidad de nuestros días. ¿Cuáles son las características de la organización en red? Bueno, una de ellas es que sus propuestas son en muchos casos contrarias a los supuestos de la organización tradicional. Otra de ellas es que cuestiona severamente 5 paradigmas básicas de la organización burocrática funcional. La primera de ellas eh, es la división vertical del trabajo. Esto quiere decir, ya que la disociación entre el diseño del trabajo y la ejecución es uno de los principios básicos de la organización en red. El segundo paradigma es el predominio de la coordinación mediante la jerarquía. Es una organización en red. Todos los nodos tienen una importancia equivalente. La relación jefe-subordinado pierde su importancia ya que los roles no son estables. Unas veces se es jefe y otras subordinado, sin ningún conflicto de rol. El tercer paradigma que tenemos consiste en cuestionar la legitimidad del líder basado en su capacidad de definir y orientar las tareas de sus subordinados. En la organización en red, el líder tiene la capacidad de generar comportamientos porque las distancias hacen inútil la orientación por otra vía que no sea la del conocimiento. Como cuarto paradigma, tenemos la diferenciación de roles operativos y normativos. Cada responsable aporta su experiencia funcional a la concepción de la estrategia y sus habilidades operativas a la puesta en práctica de esta. De este modo, se destruye un problema permanente que existe en las organizaciones tradicionales, como las personas que diseñan la estrategia raramente son las encargadas de ponerla en práctica. Y por último, tenemos el paradigma que es el tipo de formalización. Los procedimientos y normas que rigen la actuación de la organización clásica son un estorbo que se sustituye por medios de regulación dinámicos. Ahora vamos a ver los parámetros de diseño. Em, una red está compuesta por nodos y relaciones entre nodos. Los nodos son los elementos que caracterizan las células básicas y son la organización en red, lo que los departamentos a la organización funcional. Estas conexiones pueden ser de 5 tipos. Son burocráticas, económicas, operativas, culturales y por último, informáticas. Em, Como se ha indicado, la organización en red cuestiona la jerarquía, la especialización y la tradicional concepto de descentralización como base del diseño de la organización. El diseño de la estructura en consecuencia no es la combinación óptima de elementos, sino la adaptación que garantiza una rápida adaptación a las demandas del entorno. Más que entender el funcionamiento de una red, importa ver sus impactos y sus resultados. Es posible comprender su operación a partir de 3 dimensiones que son su cohesión, que es esta función del grado de la relación afectiva, la multiplicidad y la densidad de los nodos que la conforman. También está su potencial combinatorio, que es la cantidad de conexiones que puede realizar cada uno de los nodos, lo cual están en función de su tamaño y diversidad. Y por último tenemos el poder de activación.
Se refiere a la capacidad que tienen los nodos de iniciar interacciones con los miembros de la red. ¿Qué tipo de configuración tradicional puede adoptar? Bueno, considero que el tipo de configuración tradicional que puede adoptar la organización en red es la adocracia, porque en esta configuración es capaz de integrar expertos de distintos campos para la formación de un equipo de trabajo o proyectos adecuados sin ninguna restricción para el funcionamiento. Además, la adocracia cuenta con dos tipos, que son la administrativa, que se encarga de realizar los proyectos para el funcionamiento de esta, y la operativa, que se encarga de la innovación y la solución de los problemas con los clientes de una forma creativa. Em, por este motivo, considero que la que más se configura o que se puede adoptar es la adocracia, también por sus conocimientos multidisciplinarios y por la contratación de profesionales externos puede realizar frecuentemente cambios en la organización. Em, Estas son las conclusiones. Em, Como conclusión, también existen amplios niveles de confianza entre los miembros de una red. Por lo tanto, las inversiones y los riesgos que se toman de un modo conjunto, más con base en la palabra dada que en contratos tradicionales. En la configuración en red, también tenemos que la comunicación se produce sin intermediarios, ya que se apoya en tecnologías de información y no en flujos burocráticos de papeles. Estas son las referencias. Muchas gracias.